Sean bienvenidos. A continuación vamos a hacer una presentación relacionada con los fundamentos del derecho aplicados a la función pública. La enorme mayoría de ustedes aspiran a ser servidores públicos en la disciplina de registros y estadísticas de salud. Aunque muchos de ustedes podría ser que no trabajen directamente para la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la entidad que otorga mayoritariamente estos servicios en el país, probablemente podrían trabajar para una de las entidades que le da servicios por terceros a la institución. Y aun cuando decidieran trabajar en alguna entidad privada, un hospital privado o alguna clínica privada, hay que recordar que estamos dando un servicio público que está relacionado con un derecho humano básico que es el derecho a la salud. Es importante para todos quienes nos desempeñamos o aspiramos a desempeñarnos en puestos de función pública que sepamos que existen conceptos muy básicos de derecho que nos regulan, nos limitan y a su vez nos otorgan competencias. Para entender los conceptos básicos del derecho, necesariamente tenemos que irnos a lo que es el concepto del Estado. ¿Por qué razón? La sociedad como tal está organizada de tal forma que todos tenemos derechos, pero a su vez todos tenemos deberes. En ese equilibrio que tenemos que hacer entre todas las personas, necesariamente tiene que haber una entidad superior a todas las personas que sea la que se encargue de regular esas relaciones sociales. En la historia del derecho podemos encontrar que en Grecia es donde empieza a darse una incipiente organización de la sociedad, cuando los niveles de población eran tales que las relaciones sociales necesitaban ser debidamente reguladas. En este principio de la organización social, las mujeres y los niños no se consideraban como personas. Posteriormente en el Imperio Romano, cuando ya existían múltiples conceptos tribales, múltiples territorios, múltiples culturas, se requirió hacer una organización un poco más elaborada. Ahí nació el concepto de Senado y era donde se daba por primera vez lo que se conoce como el debate público, donde cada representante de los territorios defendía su posición delante del Senado, que era un órgano que, si bien es cierto, no era vinculante para el emperador, sí era muy escuchado por el emperador porque representaba a toda la sociedad, quien era la que lo tenía puesto como emperador de todo el pueblo. Posteriormente, en la época medieval, cuando ya las poblaciones se concentraban en sectores cada vez más alejados y cada vez más populosos, surgió la poliarquía medieval. ¿De qué se trata la poliarquía medieval? Estos eran territorios que estaban gobernados por su propietario. Y cuando se dice gobernados es que esta persona tenía total autoridad sobre incluso la vida y la muerte de las personas que poblaban estos territorios. Entonces, se organizaba el trabajo, se organizaban las cosechas, se organizaba el transporte y se organizaba la recopilación de recursos, todo
por cuenta y a cargo del señor feudal. Pero esta concepción, esta estructura, no duró mucho, puesto que era frecuente que hubieran guerras de territorios, que un señor feudal que se consideraba más poderoso que sus vecinos trataba de conquistar los territorios de los otros señores feudales. Y en esto, por supuesto, los grandes perdedores siempre eran los pobladores de cada uno de esos territorios. Posteriormente se instauró la monarquía. ¿Por qué razón? Porque los señores feudales llegaron a la conclusión de que simplemente no podían matarse entre ellos, no podían estarse haciendo constantemente la guerra, porque eso los llevaba a su perdición, a su perdición de riquezas, a su perdición de territorios y a su perdición de población. Entonces, entre todos se ponían de acuerdo y nombraban un único señor feudal que era el gobernante de todos los territorios. Por supuesto, cada quien trataba de pedir su cuota de poder, pero siempre iba a existir uno que iba a estar por encima de todos y quien era el que tenía el poder absoluto e ilimitado, era juez, era parte, era verdugo y se hacía únicamente lo que éste decía. Posteriormente tenemos la época de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque después de décadas de estar el pueblo oprimido a causa de la monarquía, en Francia en 1786 el pueblo francés hizo lo que se conoce como la primera revolución de la historia, que es la Revolución Francesa. Ahí se llegó a la conclusión de que no podía estar concentrado todo el poder en un solo estamento, en una sola entidad y mucho menos en una sola persona. Entonces, aquí nace por entero el concepto del Estado. El Estado es un concepto abstracto en el que básicamente se indica que el pueblo es el rey. Pero cómo el pueblo puede gobernarse al unísono él mismo. Evidentemente había que crear entidades, pero entidades no que retuvieran el poder ellas solas, sino que ese poder estuviera distribuido entre varias entidades y cada una de ellas gobernara o influyera en la otra. Entonces se creó lo que se llama el sistema de frenos y contrapesos, que para el caso nuestro aquí en Costa Rica es lo que nosotros llamamos los poderes de la República. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Más adelante vamos a ver en detalle cada uno de esos conceptos, pero básicamente tenemos el poder ejecutivo como administrador del Estado, tenemos el poder legislativo que es quien crea las leyes y tenemos el poder judicial que es quien interpreta y pone en práctica esas leyes. Entonces aquí nace el concepto de funcionario público como un verdadero servidor del pueblo. Este es un concepto que tenemos que tener muy presente y la misma Ley General de Administración Pública eh, tiene como sinónimo de funcionario público, servidor público. Preferiría que en nuestra mente siempre tuviéramos el concepto de servidor público para que no se nos vaya de lejos que nosotros al estar ejerciendo una función pública, lo que estamos haciendo es un servicio al pueblo y nunca debemos perder de vista ese concepto. Entonces nace asimismo la responsabilidad del Estado. Todos conocemos aquella famosa frase que dice que el Estado va a ser solidariamente responsable. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los funcionarios o servidores públicos es en sí mismo un representante del Estado. Y en esa condición, si esa persona eh, ejerce su función
de manera arbitraria, de manera ilegal, de manera injusta. Y esto es demostrable y provoca daños, provoca perjuicios. El Estado tiene que responder solidariamente por los daños o perjuicios que este funcionario haya cometido. Si bien es cierto, el funcionario va a tener responsabilidad civil y penal, incluso en última instancia, así como administrativa, pero por todos aquellos daños de tipo resarcible que haya provocado, el Estado va a tener que responder también por él. Y aquí tenemos entonces el concepto de que la responsabilidad no se delega, se comparte. Entonces es bueno recordarlo para aquellos que tienen, aspiran a tener puestos de jefatura. ¿Por qué? Porque cuando se le da una instrucción a un funcionario que es subalterno, y este funcionario ejecuta esa instrucción, la responsabilidad por la ejecución de esa instrucción es de ambos, no es solo del funcionario al que se le encomendó ejecutarla. Por esa razón es que los estamentos de recursos humanos de las instituciones públicas son tan son tan quisquillosos a la hora de pedir requisitos para la contratación de nuevas personas como funcionarios públicos. Por supuesto que al existir el concepto de Estado, también se hace necesaria la creación de normas que regulen la convivencia en sociedad y las relaciones entre el Estado y los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Los administrados es el pueblo, son las personas de a pie, son aquellas que trabajan día a día, que forman parte integral del Estado costarricense. ¿Por qué? Porque son aquellos que son sujetos de la administración pública. Entonces, en este compendio de normas que ha sido necesario crear, existe una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Que hay normas que prevalecen sobre sobre otras, unas sobre otras. Entonces tenemos esta pequeña figura que se conoce como la pirámide de Hans Kelsen, que fue un jurista del siglo antepasado que ideó esta, esta, este tipo de figura para mostrar cómo las normas de mayor jerarquía están sobre las de menor jerarquía. A lo alto de la pirámide tenemos, por supuesto, la Constitución política y los convenios internacionales, que son normas que se superponen sobre todas las demás. Las leyes y actos con valor de ley le siguen en la jerarquía, así como sus reglamentos y normas procesales. Para poner un ejemplo, en Costa Rica tenemos un código civil y tenemos un código procesal civil. Tenemos un código penal y tenemos un código procesal penal. Incluso la propia constitución política tiene lo que se llama una ley de jurisdicción constitucional. Por ejemplo, la ley orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene lo que se conoce como el reglamento del seguro de salud. Entonces tenemos una ley y tenemos un reglamento, o tenemos una ley y tenemos un código procesal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La ley básicamente nos dice qué es lo que hay que hacer y el código procesal o el reglamento nos dice cómo hay que hacerlo. Entonces, de esta forma tenemos la norma que nos rige y tenemos la norma que nos dice cómo hay que aplicarla. Más abajo en la pirámide de Hans Kelsen tenemos los decretos del Poder Ejecutivo, los estatutos institucionales y otras normas. Estas normas son aquellas que se crean para lo que es el funcionamiento de la administración pública y son normas de más rápida creación que normalmente son
son creadas por el Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para hacer una rápida adaptación de la ley a la administración de la función pública. Por ejemplo, durante la pandemia tenemos un decreto ejecutivo de emergencia. Este decreto básicamente nos da todas las normas bajo las cuales tiene que regularse no solo el Estado costarricense, sino los administrados durante la pandemia. Y para todos los efectos, esto se considera también una ley. Posteriormente, en la parte más baja de la pirámide, tenemos lo que son directrices, circulares, resoluciones y otros, que ya son las normas de más bajo rango, pero que siguen siendo normas que tienen toda la potestad, todo el poder para ser aplicadas. Entonces, así pues, tenemos como una persona que tiene una jefatura recibe órdenes de esa jefatura, recibe directrices y esas órdenes y esas directrices tienen la misma fuerza de la ley. Como hablábamos anteriormente del sistema de frenos y contrapesos, es importante recordar los poderes de la República, que son los que entre sí se equilibran para formar el Estado costarricense. Entonces, el poder legislativo y el judicial evitan abusos del poder ejecutivo. El poder ejecutivo y el judicial evitan abusos del poder legislativo y el poder ejecutivo y el legislativo evitan abusos del poder judicial. ¿Cómo? Vamos a verlo. Tenemos que el poder ejecutivo básicamente tiene la función de administrar. Por ejemplo, podemos ver que en el artículo 130 de la Constitución Política indica que el Poder Ejecutivo lo ejercen en nombre del pueblo el presidente de la República y los ministros de gobierno en calidad de obligados colaboradores. O sea, los ministros son subalternos del presidente de la República, quien ejerce el poder en nombre del pueblo. Tenemos al poder legislativo, que es lo que se conoce como los padres de la patria, que son los señores diputados que se encargan de dictaminar las leyes de la República. Entonces, el artículo 105 de la Constitución Política indica que la potestad de legislar reside en quién, en el pueblo. ¿Y cómo decimos que en el pueblo si quienes hacen las leyes son los diputados? Recordemos que esos señores y señoras son elegidos por voluntad popular. Entonces nosotros al emitir nuestro voto y dárselo a determinados partidos políticos para sus candidatos a diputados, en realidad lo que estamos haciendo con ese acto es nombrarlos nuestros representantes como legisladores. Entonces el pueblo está legislando a través de esos representantes nuestros. Dice, reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Existe un mecanismo eh, más directo y más célere para el pueblo para legislar que se llama el referéndum, que ya todos lo conocemos, lo hemos visto en aquellos casos donde se debe definir si una ley o si el destino del pueblo queda en manos de determinada norma y son decisiones de muy alto impacto en la vida del pueblo costarricense. Entonces, normalmente un referéndum se define por sí o por no. Yo voto por ejemplo, no sé cuántos de ustedes recuerdan el, el famoso, el famoso Tratado de Libre Comercio. Esa norma tenía un peso muy importante en la vida del país,
Por esa razón se hizo un referéndum para determinar quiénes estaban en contra y quiénes estaban a favor del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, en esa ocasión, los que estaban a favor del Tratado de Libre Comercio fueron los que ganaron. Pero al final es la norma, la que es el pueblo el que define la norma, y cuando la mayoría del pueblo define una norma, esa norma es aplicable a todo el pueblo. El Poder Judicial. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Como su palabra lo dice, es juzgar. El artículo 154 de la Constitución Política indica: el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. Eso es muy importante porque aquí nace el concepto de la independencia del juzgador. En la buena teoría, un juez no puede ser influenciado ni por políticos, ni por religiones, ni por sindicatos, ni por ninguna otra fuerza dentro del país. Tiene independencia, absoluta independencia para tomar sus propias decisiones. Ahora bien, todos hemos oído hablar que en el Poder Judicial existe la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está compuesta por 4 salas: la sala primera, la sala segunda, la sala tercera y la sala constitucional, que popularmente a esta última se le conoce como la sala cuarta. Estas salas, ¿cuál es su función? Su función es resolver los asuntos que llegan a su conocimiento. Pero estos asuntos, en el caso de las 3 primeras salas, primero tienen que haber pasado por procesos judiciales de inferior nivel. Entonces tenemos que la sala primera se encarga de dirimir los temas civiles, por ejemplo, los relacionados con bienes de valor como casas, terrenos, etc. El comercio y muy importante para los efectos nuestros, todo aquello que tenga que ver con procesos contenciosos, administrativos y conflictos entre las personas de derecho privado, o sea, el pueblo, y el Estado. La sala segunda tiene a su cargo el tema de derecho laboral, todo lo que tiene que ver con trabajo, despidos, vacaciones, todo lo que tiene que ver con derecho de familia, los derechos sucesorios, que son las famosas herencias, los juicios universales, que son aquellos que conllevan diferentes ramas del derecho. La sala tercera resuelve lo que se trata de asuntos penales. ¿Qué son los casos penales? Son todos aquellos que tienen que ver con delitos, todos aquellos que tienen que ver con penas privativas de libertad. O sea, todo aquella ilegalidad que puede llevar a una persona a sufrir pena de cárcel. Y tenemos por último la Sala Constitucional, que dice que vela por el estricto respeto a la Constitución Política de Costa Rica. ¿Cuál es la principal diferencia entre la Sala Constitucional y las otras 3? Tómense nota de que en las 3 primeras dice: es la que se encarga en última instancia, tanto para la sala primera como para la segunda como para la tercera. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, los asuntos que resuelven estas salas tienen necesariamente que tener procesos judiciales previos. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de la sala constitucional? Recordemos que la sala constitucional vela por el cumplimiento de los derechos más básicos de las personas. En ese tanto, la Sala Constitucional no requiere de procesos judiciales previos,
sino que cualquier persona, por humilde que ésta sea, puede acceder a la sala constitucional. Entonces la sala constitucional maneja básicamente tres tipos de asuntos. Los recursos de habeas corpus, que son aquellos recursos interpuestos por personas cuya libertad de movimiento ha sido coartada, sea por personas privadas o sea por funcionarios públicos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es encarcelada y considera que dicho encarcelamiento no llenó los requisitos básicos de una pena privativa de libertad, entonces esta persona interpone un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, los cuales se resuelven de forma muy rápida, muy célere. Otro tipo de asuntos que ve la Sala Constitucional son las acciones de constitucionalidad. ¿Qué son las acciones de constitucionalidad? Son todos aquellos recursos que se interponen ante la sala porque el afectado, o el supuesto afectado, la supuesta persona afectada, considera que se dictó una norma, una ley que riñe con los principios constitucionales básicos. Entonces recordemos cuando vimos la pirámide de Hans Kelsen, que esta pirámide invertida implica que hay normas de alto rango, normas de mediano rango, normas de rango bajo. Una norma de rango bajo o de rango medio no puede contradecir lo que dice la norma de rango alto. Y una norma de rango bajo no puede contradecir lo que dice una norma de rango medio. Así pues, cuando una norma contradice principios constitucionales, la persona puede interponer una acción de inconstitucionalidad ante la sala para que ésta revise la norma y considere si dicha norma debe ser derogada o no. El tercer asunto, y más conocido por todos de los que resuelve la Sala Constitucional, son los recursos de amparo. ¿Qué es el recurso de amparo? Básicamente se interpone cuando una persona se considera afectada por la acción de una persona privada o de una persona pública. Normalmente los recursos de amparo son interpuestos en contra de funcionarios o de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque la persona considera que una resolución o una actuación de esa institución o de ese funcionario afectó derechos fundamentales de ella misma. Así pues, tenemos que este sistema de frenos y contrapesos es el que tiene distribuido el poder en nuestro país. Entonces, por ejemplo, el poder ejecutivo se encarga de dar los recursos para que funcionen los demás poderes. El poder legislativo se encarga de dictar las leyes de cómo deben ser administrados esos recursos. Y el poder judicial se encarga de determinar si lo que dictó el poder ejecutivo y el poder legislativo son concordantes con lo que dicta la norma y con lo que dicta la constitución política. Entonces, como podemos ver, cada uno de los poderes equilibra a los otros dos. Y así tenemos una distribución de poder de tal forma que se tratan de evitar al máximo los abusos que en última instancia vayan a afectar al pueblo. Ahora bien, tenemos dos pilares fundamentales del derecho, que es el derecho privado y el derecho público. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos derechos? El derecho privado es el que rige principalmente a las personas que no tienen que ver con una institución, que trabajan en lo privado, que trabajan por cuenta propia o que se desempeñen en actividades fuera de la función pública.
En el derecho privado se aplica un principio que se llama el principio de libre autonomía de la voluntad. ¿Por qué lo ilustramos con una imagen de una motocicleta? Porque todos sabemos lo ágil que es transportarse en una motocicleta. Se puede meter por cualquier calle, se puede meter por espacios reducidos, incluso algunos hemos visto como algunas veces las motocicletas andan hasta por las aceras de nuestros pueblos o ciudades. En fin, es un mecanismo muy ágil de transportarse y puede andar básicamente por cualquier lado. ¿Cuál es la diferencia con el derecho público? El derecho público nos define reglas a los funcionarios públicos. Básicamente trabajamos bajo el principio de legalidad. ¿Qué es lo que dice en forma muy básica el principio de legalidad? El cual lo podemos encontrar consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. En forma muy básica, el principio de legalidad dice que un funcionario público solo puede hacer única y exclusivamente lo que la ley le permite hacer. Todo aquello que la ley no le permita, por definición, no lo puede hacer. ¿Por qué lo ilustramos con un tren sobre su vía férrea? Porque resulta que el tren no puede andar más que por donde está la vía férrea. Así, la función pública no puede ir por otro camino más que aquel que le dicta la ley. Entonces, en resumen, en derecho privado se permite hacer todo que no esté expresamente prohibido por alguna norma. Por ejemplo, yo puedo simplemente un día tomar mi vehículo y decirle a mi familia, vamos a ir a la playa. Y a medio camino de la playa resulta que no, que cambiamos de idea, queremos irnos para la montaña. O sea, todo eso nos lo permite la ley. Todo eso nos lo permite la ley. ¿Qué, por ejemplo, no podríamos hacer? No podríamos tomar ese vehículo e ir contravía, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque hay una norma, una ley que nos impide hacerlo. Pero por lo demás, todo aquello que no esté expresamente prohibido por alguna norma, alguna ley, lo podemos hacer. Ese básicamente es el concepto de derecho privado y la aplicación del principio de la libre autonomía de la voluntad. Aquí tenemos el derecho público, que trabaja bajo el principio de legalidad. ¿Por qué razón trabaja bajo el principio de legalidad? Porque recordemos que nosotros como funcionarios públicos nos convertimos en representantes del Estado. Eso, si bien nos limita, con base en este principio, también nos da competencias destinadas justamente a hacer efectiva la función para la cual fuimos nombrados. Entonces, aquí existen varios componentes. Todo acto público tiene ejecutividad y ejecutoriedad. ¿Qué quiere decir esto? La ejecutividad es la capacidad que tiene el funcionario público para ejecutar un acto. Y la ejecutoriedad es la capacidad para efectivamente llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo tengo una casa de alquiler y resulta que mi inquilino lleva varios meses sin pagarme el alquiler. La ley no me permite a mí, por muy casa mía que sea, ir y desalojar yo directamente a esa persona. ¿Qué es lo que dicta la ley? Yo tengo que interponer un proceso de desalojo, un proceso de desahucio y tengo que llevar las pruebas que indican que la persona no me ha pagado el alquiler en 3 o 4 o 5 o 6 meses. Y una vez
una vez que el juez me da la razón a mí, entonces nombra a una autoridad pública, normalmente la autoridad de policía, para que vaya a hacer el desalojo de los inquilinos. Yo no lo puedo hacer porque por muy casa mía que sea, yo no puedo hacer uso de los medios de hecho y menos de la violencia para resarcir o para tener el derecho de nuevo sobre esa propiedad. Entonces yo no tengo, como persona privada, yo no tengo la ejecutividad ni la ejecutoriedad para efectuar ese acto. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones, si bien en principio es un concepto de derecho privado, también, también alcanza al Estado costarricense. ¿Por qué razón? Porque el Estado tiene un compromiso para con el pueblo. Ciertamente el Estado me obliga a mí a pagar impuestos. El Estado me indica cómo debo regirme en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias o en ciertos lugares. Pero también el Estado tiene una obligación para conmigo, tiene obligación de darme educación gratuita, tiene obligación de darme servicios de salud, tiene obligación de tener las carreteras en buen estado para que yo pueda transitar, tiene obligación de proporcionarnos servicios de agua potable, de electricidad, etcétera, etcétera, de protección, por ejemplo. Entonces las obligaciones son para ambas partes, tanto para las personas o los sujetos de derecho privado como para los sujetos de derecho público. Básicamente las obligaciones son de tres tipos. Son obligaciones de dar, son obligaciones de hacer o son obligaciones de no hacer. ¿Cuál es un ejemplo de las obligaciones de dar? Por ejemplo, el Estado tiene que darle a los niños servicios de educación, que los da a través del Ministerio de Educación Pública. Tiene obligaciones de hacer. El Estado tiene la obligación de, vamos a ver, de darme servicios de seguridad. Por ejemplo, si mi casa está siendo robada, yo puedo llamar a la policía y hay una obligación inherente de venir a custodiar, a cuidar, a velar porque mis bienes no sean dañados o no se me sean quitados. La obligación de no hacer, por ejemplo, em, hace poco tuvimos el ejemplo de que nos dio el ministro de Seguridad a través de los medios de comunicación, donde ellos iban a hacer a eliminar una concentración de personas en una finca en Guanacaste, pero resulta que esa concentración de personas estaba en una propiedad privada. Entonces salió el dueño de la propiedad y le dijo, ustedes no pueden meterse a mi propiedad, esto es una fiesta privada. Y efectivamente el ministro dijo, no, no podemos meternos porque era una propiedad privada. Entonces, esa es una obligación de no hacer. O sea, no pueden venirme a violentar, eh, mm, mis actividades que no son ilegales dentro de mi propiedad. Pues bien, el ministro después lo solucionó haciendo un retén en una carretera y una vez que las personas iban saliendo, pues ahí sí ya efectuó lo que la ley le permite efectuar a los señores de la fuerza pública. Otra característica del derecho público y el ejercicio de las funciones del Estado es la descentralización y desconcentración. ¿De qué se tratan estos conceptos? Por ejemplo, el Estado se descentraliza en gobiernos locales. Muchas de las funciones del gobierno central las ejerce en cada una de nuestras comunidades un gobierno municipal, por ejemplo. Entonces, en eso hace que los servicios del Estado se democraticen, sin importar si yo estoy
a 2 kilómetros de la casa presidencial o si estoy a 300 kilómetros. Eso es el concepto de descentralización. ¿Qué es el concepto de desconcentración? La desconcentración es, por ejemplo, los servicios de salud. Nada hago yo, por ejemplo, en la Cruz de Guanacaste o en Paso Canoas, sabiendo que existen los mejores hospitales en San José si yo estoy demasiado lejos. Entonces hay una desconcentración de los servicios de salud. Ok, si yo estoy en Paso Canoas, ahí tenemos al hospital de Ciudad Nelly. Si yo estoy en la Cruz, por ejemplo, allá está el hospital de Nicoya, el hospital de la Anexión, etcétera, etcétera. Entonces, otro concepto del derecho público y el ejercicio de las funciones del Estado es el servidor público. Si bien es cierto, para nosotros a veces resulta difícil hacer la división entre mis funciones como servidor público y mis obligaciones o atribuciones como persona de derecho privado, hay tres características muy básicas que diferencian al servidor público de una persona de derecho privado. La primera es que el servidor público tiene que tener un nombramiento legítimo. Tiene que estar documentado el nombramiento de esta persona y tiene que haber sido otorgado por una autoridad con capacidades, con funciones suficientes ante la ley para efectuar ese nombramiento. En esto, a veces en las instituciones públicas fallamos un poco. Tal vez por la premura de la necesidad de cubrir un servicio, llamamos a una persona del de nuestra lista de elegibles y le decimos vaya a ejecutar tal función y 2 o 3 días después o incluso más allá hacemos el nombramiento. En ese caso, las funciones ejecutadas por esa persona durante esos días que no tuvo nombramiento, perfectamente pueden ser recurridas, perfectamente pueden ser cuestionadas porque ese servidor no tenía un nombramiento legítimo al momento de efectuar esas funciones. El Estado asimismo tiene que darle al servidor público los medios y la oportunidad. No podría ser posible que, por ejemplo, contratemos un chofer y le digamos que tiene que ir a dejar un paciente, por ejemplo, a la casa y no le proporcionamos el vehículo para que haga su función. Entonces, en ese caso, el medio consiste en darme el tiempo, en darme el pago por mi función y la oportunidad, bueno, el medio consistiría en darme el vehículo y la oportunidad consiste en darme el nombramiento. Otra característica del servidor público es el deber de obediencia. El deber de obediencia, si bien es cierto, es, eh, es una obligación inherente al servidor público obedecer a aquella persona o aquella entidad que sea su jefe directo, obedecerle, no es un deber absoluto. En la Ley General de la Administración Pública dice cuáles son los parámetros bajo los cuales el deber de obediencia no debe aplicarse, que es cuando la orden que se me dio sea abiertamente ilegal o que vaya a provocar un daño, etcétera, etcétera. Los invito a darle una ojeadita a la Ley General de la Administración Pública para que vean todas aquellas funciones, aquellas facultades, aquellas obligaciones que tenemos como funcionarios del Estado costarricense. Ahora bien, existe, aparte de las normas que ya nombramos, una cuestión llamada principios generales del derecho.
¿Qué son los principios generales del derecho? Por definición, la ley no cubre todas las situaciones posibles que se puedan dar entre el Estado y sus administrados. Y aparte de eso, no existe ni una sola ley que sea absolutamente perfecta. Entonces, para cubrir esas deficiencias, esas falencias, esos vacíos jurídicos, existen los principios generales del derecho, que cuando se nota una disfunción de la ley o un vacío jurídico, estos principios son los que vienen a subsanar esa, esa falencia. Entonces, los principios generales del derecho están dados del derecho público, obviamente estamos hablando, están dados por dos normas básicas, la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. A quienes les toca interpretar primariamente esos principios a la Corte Suprema de Justicia. Y a la Procuraduría General de la República. ¿Qué es la Procuraduría General de la República? Es una institución que, para ponerlo en palabras simples, es el abogado del Estado. Entonces, es quien asesora al gobierno, es quien asesora a los funcionarios públicos y a las instituciones sobre asuntos de alta complejidad jurídica. Entonces, para volver a los principios generales del derecho, tienen tres características muy puntuales. Son comparables con una norma escrita en cuanto al rango. Por ejemplo, tenemos principios básicos que pueden ser comparables con la Constitución política. Por ejemplo, el principio del derecho a la salud. Tienen a su vez la potencia. ¿Qué quiere decir la potencia? Que pueden ser aplicados como si fuera una norma del rango en el que están siendo aplicados. Y la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Cuando haya cuando haya oposición a su aplicación, tiene la suficiente consistencia jurídica para soportar las resistencias a esa aplicación siempre y cuando haya sido correctamente dictado. Para ilustrar solamente, tenemos aquí algunos principios generales del derecho. Y cuando digo algunos, son unos pocos. ¿Por qué? Porque existen docenas y docenas y docenas de principios generales del derecho. Aquí hay varios de los más importantes que se aplican en la función pública. Como pueden ver, en varios de los renglones dice la palabra y, la preposición y. Cuando dice y, en realidad estamos hablando de dos o más derechos, dos o más principios, perdón, pero que están muy entrelazados entre cada uno de ellos. Como hablamos anteriormente, el principio de legalidad es aquel que dicta que yo como funcionario público o como institución pública única y exclusivamente puedo hacer aquello que indica la ley. El principio de reserva de ley, ¿qué quiere decir? Que cada institución tiene reservado un campo de acción. Para ejemplificar un poco el principio de reserva de ley, podríamos decir, qué sé yo, ¿por qué razón un paciente de la caja no puede ser trasladado en un vehículo de LICI o en un vehículo de acueductos y alcantarillados? ¿O por qué razón no podemos enviar un vehículo de la Caja Costarricense de Seguro Social a trabajar en labores de mantenimiento del cableado eléctrico? Porque cada una de estas instituciones tiene reservado un campo de acción. Entonces, en ese tanto, ninguna institución puede vulnerar el espacio de acción de otra. De eso se trata básicamente el principio de reserva de ley. Eficacia y eficiencia.
Creo que para todos queda claro de qué se tratan estos principios. Recordemos que el Estado se encarga de administrar los recursos del pueblo. Y esos recursos tienen que ser administrados con eficacia y eficiencia. ¿Eficacia en qué sentido? En que esos recursos cumplan los objetivos para los cuales fueron destinados. ¿Y eficiencia en qué sentido? Que no se inviertan más recursos de aquellos que son estrictamente necesarios para cumplir esos objetivos. El principio de protección de la confianza legítima. ¿De qué se trata este principio? Se trata de que si el Estado tiene la potestad de ejercer, incluso a veces por la fuerza, la ley sobre los administrados, también tiene que tener los administrados la confianza de que el Estado está actuando bajo los límites de la ley. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos violentando la protección de la confianza legítima, por ejemplo, cuando le cortan el agua a una persona que pagó su recibo. Están haciendo algo que violenta la confianza, porque entonces esa persona ya no sabe cuándo le van a venir a cortar el agua sin importar si la pagó o no. Entonces estaríamos violentando la confianza legítima de esta persona o de este administrado hacia el Estado. El principio de proporcionalidad y de razonabilidad. ¿Proporcionalidad de qué se trata? Que la actuación del Estado sea proporcional a la necesidad que se busca solventar, o que la sanción sea proporcional a la transgresión a la ley. Por ejemplo, si un funcionario llega 15 minutos tarde a su puesto de trabajo, evidentemente está transgrediendo la norma, porque la puntualidad es parte de sus obligaciones. Pero ¿qué es lo que pasa si el jefe llega y le dice, como llegó 15 minutos tarde, lo voy a suspender por 8 días? Evidentemente, la sanción no es proporcional con el nivel de transgresión de la norma. Yo podría decirle, vea, le voy a hacer una amonestación verbal por haber llegado 15 minutos tarde y espero que no se vuelva a repetir. Pero no puedo simplemente mandarlo 8 días a la casa por una transgresión tan pequeña. Y en ese aspecto también sería irracional ponerle este tipo de sanción. Esto que les estoy indicando es únicamente a modo de ejemplo, pero el principio de proporcionalidad y razonabilidad se aplica en muchísimos ámbitos de la función pública. Interdicción de la arbitrariedad. ¿De qué se trata este principio? Todos hemos oído hablar de un concepto que se dice mucho en los medios de comunicación, que se llaman medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son aquellas dictadas por una autoridad del Estado costarricense, mayoritariamente por una autoridad del Poder Judicial, que buscan proteger algo. Entonces, por ejemplo, cuando se le dicta prisión preventiva a una persona, todavía esa persona no es culpable porque no se le ha hecho el juicio, pero hay suficientes elementos para definir, primero, que efectivamente cometió el ilícito, y segundo, para pensar que si se deja en libertad no se va a someter al proceso judicial. Entonces, ¿qué se busca proteger ahí? Se busca proteger el interés público de administrar justicia. Eso es una medida cautelar. En este caso, la interdicción de la arbitrariedad es cuando, por ejemplo, la municipalidad viene y me dice,
tenemos que derribar su casa porque por ahí va a pasar una carretera. Y le damos 3 días o le damos 8 días para que desaloje. Entonces yo someto a consideración de las autoridades judiciales un interdicto. Y yo digo, se me va a derrumbar mi casa y ni siquiera se ha hecho un procedimiento administrativo. Entonces yo requiero que se proteja mi bien patrimonial, mi casa, antes de definir que efectivamente tiene que ser demolida. Tienen que decirme cuánto se me va a pagar, tienen que decirme por qué razón lo van a hacer, tienen que aportar los estudios técnicos que indican que esa carretera efectivamente va a pasar por donde está mi casa. Entonces yo le digo al juez, hasta tanto no se aporten estos elementos, yo solicito que detenga el acto de demolición de mi casa. Eso es, eso es someter un interdicto a la arbitrariedad de la autoridad municipal que quiere demoler mi casa sin que haya una razón legítima. El principio de necesidad y urgencia. Bueno, evidentemente durante la época de pandemia estamos en estado de necesidad de urgencia. ¿Cuándo se da el estado de necesidad de urgencia? Cuando se presenta una situación que no era posible prever y que por esa causa se requieren recursos extraordinarios y de muy ágil ejecución. Entonces, por eso el gobierno de la República hizo el decreto de emergencia. ¿Para qué? Para poder tener acceso a recursos de forma más ágil y en mayor cantidad para poder hacer frente al estado de necesidad y urgencia provocado por la pandemia del COVID. Principio de seguridad jurídica e intangibilidad de los actos propios. Esto es muy importante en la función pública. ¿Por qué razón? ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es la certeza que tienen los administrados de que hay una norma hay normas que los protegen y que esas normas van a ser aplicadas cuando se trate de violentar sus derechos. Entonces, para ver cómo se aplica la seguridad jurídica y la intangibilidad de los actos propios. Si trabajamos en registros y estadísticas de salud, todos conocemos el proceso de beneficio familiar o de protección familiar. Esto se trata de el aseguramiento que se le da a una persona por cuenta del seguro de una persona asegurada directa. ¿Qué pasa si nosotros otorgamos un aseguramiento de estos y posteriormente nos damos cuenta que esa persona a la que le dimos ese derecho en realidad no lo tenía? Entonces la tendencia inicial es de llegar simplemente y quitarle ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que esta persona, la próxima vez que llegue a consulta médica, se va a topar con que le van a decir, no, es que usted no está asegurado o usted no está asegurada. Entonces esta persona nos va a poner probablemente un recurso de amparo. Entonces, ¿por qué razón? Porque puede ser que efectivamente la persona no tenga derecho a que se le otorgara esa protección o ese beneficio familiar. Pero la ley nos obliga a hacer un procedimiento administrativo para poder quitarle ese derecho que ya le otorgamos, en el cual nosotros aportemos evidencia de que haberle otorgado ese derecho a esa persona es efectivamente un daño al interés público. Entonces la intangibilidad de los actos propios quiere decir que nosotros no podemos tocar arbitrariamente
o cambiar arbitrariamente un acto que ya fue dictado y que ese acto le dio derechos a una persona administrada. Debido proceso y defensa. Todos hemos oído hablar del debido proceso. El concepto a veces se maneja erróneamente porque se dice popularmente, es que le voy a hacer un debido proceso a ese funcionario. Eso no existe. El debido proceso es un principio y es un derecho que la persona tiene. Pero lo que le voy a hacer yo no es un debido proceso, sino yo le voy a hacer un procedimiento administrativo con la aplicación de las normas del debido proceso. Entonces, dentro del debido proceso, yo le otorgo a esa persona el derecho de defensa, el derecho de defenderse de aquello por lo que se le está acusando. La motivación de la actuación administrativa. Muchas veces las resoluciones que nosotros emitimos no están adecuadamente motivadas. Simplemente le decimos a una persona, no, usted no tiene derecho a tal cosa, pero no le explicamos por qué, no le razonamos por qué, no le decimos con base en cuál norma no tiene derecho. Entonces esta persona, si bien es cierto, puede ser que efectivamente no tenga derecho, puede interponernos un recurso de amparo y decirle a la Sala Constitucional, es que ese funcionario o esa institución no me motivó, no me dijo las razones por las cuales no me otorgaba el derecho, simplemente me dijo que no tenía derecho. El principio de buena fe. ¿De qué se trata el principio de buena fe? El principio de buena fe tiene su arraigo en, eh, en la premisa de que una persona siempre actúa de buena fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que una persona está actuando de mala fe si no tenemos las pruebas para evidenciar que esa persona actúa de mala fe. Entonces, un documento muy que todos hemos manejado, que está basado en el principio de buena fe, son las famosas declaraciones juradas. ¿Ok? Esta persona me declara bajo fe de juramento, por ejemplo, que vive con esta señora. Me declara bajo fe de juramento que tiene tantos años de convivir en unión de hecho con esta persona. Y este documento, hasta tanto yo no tenga evidencia de que me está diciendo cosas que no son ciertas, yo tengo que darlo por cierto. ¿En aplicación de qué? Del principio de buena fe. La transparencia administrativa. ¿De qué trata este principio? Básicamente lo tenemos ampliamente desarrollado en la ley de control interno. ¿Por qué razón? Porque nosotros como funcionarios públicos tenemos que dar cuentas de nuestra función, de la administración de los recursos que nos confiaron, de la forma en que estamos administrando los servicios para demostrar que esos servicios se administran de buena fe, que se administran con proporcionalidad, con razonabilidad, que se administran con eficacia y eficiencia. La responsabilidad e intangibilidad relativa del patrimonio. Como les decía anteriormente, el Estado es responsable ante los administrados y a través de eso viene la intangibilidad relativa del patrimonio. Pongamos de nuevo el ejemplo de la municipalidad que quiere derribar mi casa porque va a pasar una carretera por ahí. La intangibilidad relativa del patrimonio indica que no pueden tocar mi patrimonio, siempre y cuando no se me no se me dé una contraprestación por tocar ese patrimonio. Entonces, la municipalidad no puede simplemente decir, es que como es del interés público tener una carretera por donde pasa su casa, la vamos a derribar y usted vea a ver qué hace. No, no puede decir eso. Tiene que decir, hay un interés público en pasar una carretera por donde está su casa. Entonces vamos a nombrar un perito para que diga cuánto vale esa casa y nosotros le vamos a pagar el monto de esa casa.
Ujú. De esa forma me dan oportunidad de que a través de ese monto que se me va a dar, yo pueda buscar otro lugar adecuado donde vivir. En eso, por supuesto, que siempre hay estiras y encoges, pero básicamente eso es lo que dice el principio de intangibilidad relativa del patrimonio. Revisión y control jurisdiccional de la función administrativa. ¿Esto qué es? Que el Poder Judicial puede cuestionar lo que hace el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo no puede cuestionar lo que hace el Poder Judicial. ¿En qué sentido? En el sentido, en el sentido jurisdiccional, en el sentido de que los jueces pueden decir si mi actuación como funcionario público es correcta o es incorrecta, pero yo como funcionario público no puedo cuestionar la función de un juez. De ahí el tema aquel de la independencia de los jueces. El principio de igualdad, de no discriminación e inderogabilidad singular de la norma. ¿Qué quieren decir? Igualdad, todos somos iguales ante la ley. Y la no discriminación básicamente es la aplicación de la igualdad. La inderogabilidad singular de la norma es que no pueden derogar, no pueden quitar, no pueden eliminar una norma solo para perjudicarme a mí. O sea, si existe una norma, esta tiene que ser aplicada por igual a todas las personas. Y por último, no menos importante, como les decía, estos son apenas una pequeña porción de la gran cantidad de principios generales del derecho que existe. Principio de publicidad, ¿de qué se trata? Todos hemos oído hablar de que nadie puede alegar desconocimiento de la norma. Yo no puedo decir, es que no hay, yo no sabía que existía la Ley General de la Administración Pública, entonces por esa razón no pueden aplicármela a mí como funcionario público. No, por esa razón existen medios para publicar las leyes y las normas. Por ejemplo, en este caso en Costa Rica se dispone de un medio que se conoce como el periódico oficial La Gaceta. Ahí es donde todos los días se publican normas, se publican decretos, se publican reglamentos, se publican otro tipo de cuestiones que una vez publicados ahí, se presume, se presume que son de conocimiento público y en ese tanto nadie puede decir que las desconocía. Como les decía anteriormente, las resoluciones administrativas tienen que estar adecuadamente fundamentadas. Así pues, el artículo 28 del Código Procesal Civil nos habla de la forma y firma de las resoluciones y de forma muy sucinta nos dice las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley. Así pues, esperamos que en esta brevísima presentación tengamos una idea, aunque sea somera, aunque sea general, con respecto a los fundamentos del derecho aplicados a la función pública. Muy agradecido por su atención.